Estamos en el capítulo 22 del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos, y estamos ya en el título que lleva la supremacía del papado, primera parte. De las dificultades políticas de la época de Constantino, la Iglesia Católica subió al poder en el Estado. Entonces, de la ruina del Imperio Romano se elevó a la supremacía sobre reyes y naciones. Ella había forjado rápidamente la ruina de un imperio, y ahora durante más de 1000 años ella probaría ser una maldición viviente para todos los estados e imperios que debería tener éxito. Hemos visto cómo eso, por el arrogante ministerio de Leo, el obispo de Roma, fue hecho fuente de fe y fue elevado a una posición de dignidad y autoridad que el aspirante prelado nunca antes había alcanzado. Para Leo, como el típico papa, era uno cuya ambición no conocía límites, y para gratificarlo no se aferró a nada, no hizo distinción entre el bien y el mal, entre la verdad y la falsedad, como si hubiera adoptado la famosa máxima de Julio César: sé justo a menos que un reino te tiente a violar las leyes, porque solo el poder soberano puede justificar la causa. O pensó que las acciones más criminales dejaron de ser criminales y se volvió meritorio, cuando cualquier forma subordinada al aumento de su poder o la exaltación de su sede. Tampoco fue la fuerza de un solo punto de su ejemplo perdido sobre sus sucesores. Su sucesor inmediato fue Hilario, año 461 al 467. Estaba tan contento de ocupar el lugar que se había hecho tan grande por Leo, que poco después de su elección escribió una carta a los otros obispos pidiéndoles que se regocijaran con él, llevándose especial cuidado en la carta para decirles que no dudó que todos supieran lo que era el respeto y la deferencia pagados en el Espíritu de Dios a San Pedro y su sede. Los obispos de España se dirigieron a él como el sucesor de San Pedro, cuyo primado debe ser amado y temido por todos. Este hombre fue sucedido por Simplicius, año 467 al 483, en cuyo pontificado pereció el imperio cuando los érulos bajo Odoacro invadieron toda Italia. Depuso al último emperador de Occidente, se apropió de 1/3 de todas las tierras y estableció el reino de Erulián, con Odoacro como rey de Italia. De hecho, cuanto más el poder imperial se desvanecía y cuanto más se acercaba el imperio a su caída, las suposiciones papales más rápidamente y más intensamente crecieron. Así, las mismas calamidades que rápidamente provocaron la ruina del imperio y que fueron aceleradas por la unión de la Iglesia y Estado, se convirtieron en ventaja del obispado de Roma. Durante todo el periodo de invasiones bárbaras de los años 400 al 476, la jerarquía católica en todas partes se adaptó a sí misma a la situación y cosechó poder e influencia de las calamidades que fueron visitadas por todas partes. Hemos visto que Inocente I, en cuya mente parece haber amanecido primero la vasta concepción de la supremacía eclesiástica universal durante la invasión de Italia y el asedio de Roma por Alarico, encabezó una embajada al emperador para mediar por un tratado de paz entre los imperios y los godos invasores. Lo hemos visto en el momento de la elección de León para la sede papal. Estuvo ausente en una misión similar para reconciliar la enemistad de los dos principales oficiales romanos que amenazaban la seguridad de los imperios. Sin embargo, otras ocasiones mucho más importantes del mismo tipo
cayeron en la suerte de Leo durante el periodo de su obispado. En el año 453, Leo fue nombrado jefe de una embajada a encontrarse con Atila cuando se dirigía a Roma, si es posible para darle la espalda. La embajada tuvo éxito. Un tratado fue formado. Atila se retiró más allá del Danubio, donde inmediatamente falleció, e Italia se entregó. Esto redundó no menos para la gloria de Leo que cualquiera de las otras cosas notables que había logrado. No fue tan exitoso con Genserico 2 años después. Sin embargo, incluso entonces él logró mitigar los estragos de los vándalos, que solían ser tan espantosos que la idea aún vive en la palabra vandalismo. Además, no fue contra la religión como tal que los bárbaros hicieron la guerra, ya que ellos mismos eran religiosos. Fue contra ese poderoso imperio del que habían visto mucho y sufrido mucho, y escuchado más de lo que ellos habían guerreado. Fue como naciones tomando venganza sobre una nación que había sido tan grande, que tan orgullosamente había afirmado el señorío sobre todas las demás naciones, que invadió el imperio romano. Y cuando pudieron plantarse y quedarse como señores absolutos en los dominios de los que se habían jactado de dominio absoluto y eterno, y así humillar el orgullo de la poderosa Roma, esta fue su suprema satisfacción. Como estas invasiones no se infligieron en todas partes a la vez, pero a intervalos a lo largo de un periodo de 75 años, la Iglesia tuvo tiempo suficiente para adaptarse a las formas de tales bárbaros como los paganos, que como siempre fácilmente lo hicieron. Los bárbaros paganos estaban acostumbrados a rendir el mayor respeto a su propio sacerdocio y estuvieron dispuestos a admitir el sacerdocio católico a un igual o incluso a un lugar más grande en su estimación. Tales de ellos, como ya eran profesamente cristianos, eran arrianos y no tan salvajes como los católicos. Por lo tanto, ellos, con la excepción de los vándalos, no estaban tan dispuestos a perseguir y estaban dispuestos a establecerse y a hacer hogares en los territorios del imperio desaparecido. Un relato de la conversión de los borgoñones y a través de ellos de los francos ilustrará los tratos del papado con los bárbaros y también dará la llave a los hechos más importantes de la historia de la supremacía del obispado de Roma. Desde la época de Constantino, el Dios y Salvador de los católicos habían tenido un Dios de la batalla, y no había una forma más segura de las recompensas eternas del martirio que se podrían tomar por ser asesinado en un motín en nombre de la fe ortodoxa, o para morir por el castigo infligido por tal procedimiento, como en el caso de ese rufián insolente que intentó asesinar a Orestes. Por lo tanto, fue fácil para los bárbaros paganos, cuyo mayor dios era el dios de la batalla, y cuya mayor victoria y pasaporte más seguro a los pasillos del dios guerrero, iban a morir en medio de la carnicería de la sangrienta batalla. Era fácil para personas como estas convertirse al dios de la batalla de los católicos. Una sola victoria sangrienta cambiaría la balanza y daría lugar a la conversión de toda una nación. Los borgoñones se establecieron en la parte de la Galia que ahora forma Suiza occidental y esa parte de Francia que ahora es el condado y distrito de Borgoña. Como ya en el año 430 los hunos hicieron incursiones en la Galia, afligieron gravemente a los borgoñones, quienes al encontrarse impotentes a los poderes de su propio Dios, decididos a probar al Dios católico. Por lo tanto, enviaron representantes a una ciudad vecina en Galia, solicitando al obispo católico que los recibiera. El obispo los hizo ayunar durante una semana, tiempo durante el cual los catequizó y luego los bautizó. Poco después los borgoñones encontraron a los hunos sin líder y de repente, cayendo sobre ellos en desventaja,
confirmaron su conversión por la matanza de 10,000 enemigos. Entonces la nación entera abrazó la religión católica con ardiente celo. Después, sin embargo, cuando sobre la caída del imperio, los visigodos bajo Eurico afirmaron su dominio sobre toda España y la mayor parte de Galia, y también sobre los borgoñones, abandonaron al Dios católico y adoptaron la fe arriana. Sin embargo, Clotilda, sobrina del rey de Borgoña, fue educada en la profesión de fe católica. Ella se casó con Clovis, el rey pagano de los francos paganos, y fuertemente lo persuadió para que se hiciera católico. Todos sus ruegos fueron en vano. Sin embargo, hasta el año 496, cuando en una gran batalla con los alamanes, los francos estaban recibiendo lo peor del conflicto, en medio de la batalla, Clovis juró que si la victoria fuera de ellos, se convertiría en católico. La marea de la batalla cambió, se ganó la victoria y Clovis se hizo católico. Clotilda se apresuró a llevar un mensaje con la buena noticia para el obispo de Reims, que vino a bautizar al nuevo converso. Pero cuando terminó la batalla y la peligrosa crisis había pasado, Clovis no estaba seguro de si quería ser católico. Dijo que debía consultar a sus guerreros. Así lo hizo, y manifestaron su disposición a adoptar la misma religión como su rey. Luego declaró que estaba convencido de la verdad de la fe católica, y los preparativos estaban de una vez hechos para el bautismo del nuevo Constantino, el día de la Navidad del año 496. Para impresionar las mentes de los bárbaros, la ceremonia bautismal se llevó a cabo con la máxima pompa. La iglesia estaba adornada con tapices bordados y cortinas blancas. Olores de incienso como aires del paraíso se difundieron alrededor. El edificio ardió con innumerables luces. Cuando el nuevo Constantino se arrodilló en la fuente para ser limpiado de la lepra de su paganismo, feroz y cambriano, dijo el obispo: inclina tu cuello, quema lo que tienes adorado, adora lo que has quemado. 3,000 francos siguieron el ejemplo de Clovis. El Papa envió a Clovis una carta felicitándolo por su conversión. Como ejemplo del valor real de su instrucción de religión, puede ser bueno afirmar que algún tiempo después de su bautismo, el obispo pronunció un sermón sobre la crucifixión del Salvador, y mientras se detuvo en la crueldad de los judíos en esa transacción, Clovis espetó: si hubiera estado allí con mis fieles francos, no se habrían atrevido a hacerlo. Su ambición sin escrúpulos, valor inquebrantable y empresa y guerra desoladora habían sido medios legítimos para la propagación del cristianismo puro. No podría haberse encontrado un campeón mejor que Clovis. Por el primer tiempo, la difusión de la creencia en la naturaleza de la deidad se convirtió en el pretexto declarado para la invasión de un territorio vecino. Su reinado ambicioso fue un perpetuo a la violación de los deberes morales y cristianos. Sus manos fueron manchadas de sangre tanto en la paz como en la guerra. Y tan pronto como Clovis desestimó un sínodo de la iglesia de los galicanos, tranquilamente asesinó a todos los príncipes de la raza de los merovingios. El obispo de Viena también envió una carta al nuevo converso, en el que profetizó que la fe de Clovis era una garantía de la victoria de la fe católica. Y él, con todos los demás católicos de la cristiandad, estaba dispuesto a hacer todo lo posible por ver que la profecía se cumpliera. Los católicos de todos los países vecinos anhelaban y rezaban y conspiraban para que Clovis pudiera librarlos de la regla de los monarcas arrianos. Y en la naturaleza del caso, la guerra pronto siguió. Borgoña fue el primer país invadido.